En la siguiente simulación tenemos dos circuitos conmutadores, el cual, como podemos ver, tenemos un BJT, como podemos ver en el lado inferior, y un MOSFET en el lado superior. Primeramente explicaremos la funcionalidad de nuestro integrado TL494, el cual es un circuito especializado en el control de señales de ancho de pulso para circuitos conmutados sobre todo. Con la configuración adecuada tendremos un control total sobre la fuente, la frecuencia, el ciclo de trabajo y también el consumo de energía. También observamos nuestros drivers. Como podemos ver, en cada circuito tenemos uno, el cual se usa para regular la corriente que fluye en el circuito. Frecuentemente se usa, por ejemplo, para los circuitos especializados que controlan interruptores de alta potencia y convertidores de potencia de modo conmutado. También tenemos un potenciómetro, el cual está conectado a nuestro integrador, y su función es controlar el ciclo de trabajo de la señal PWM. Ahora explicaremos la función de nuestro BJT, como podemos ver acá. Bueno, para este circuito de conmutación se necesita obligatoriamente un capacitor y una resistencia en paralelo para hacer la conmutación a altas frecuencias. Le aplicamos a la base un pico de corriente elevado, el cual llamamos IB1. Luego disminuimos ese valor de la base hasta una corriente IB2, la cual garantiza que vamos a seguir en estado de conducción. Para lograr que el BJT se apague o deje de estar en conducción, debemos aplicar una corriente negativa, de lo contrario seguirá en conducción. En nuestra señal que nos genera nuestro BGT, mientras que la señal PW esté en high, nuestra señal en la carga estará low, o sea, estará baja, puesto que después de aplicar el pulso se activará el transistor y nos permitirá ver la señal en la carga. Si no ocurre esto, no podremos observar ninguna señal. Y ahora tenemos un circuito de conmutación con MOSFET, como podemos ver que está en la parte superior, el cual opera con mayores frecuencias, teniendo en cuenta como una de las ventajas sobre el BJT. En este circuito sabemos que el MOSFET funciona como un capacitor. Con esto queremos decir que se descarga y carga. Para que el transistor entre en conducción debemos pasar la tensión de umbral, la cual se conoce como VT. Esto nos lleva a que entre la zona de saturación y corte, lo cual garantiza que la máxima tensión la va a tener la carga, como podemos observar, y no se va a perder entre el drain y el source. Con lo mencionado, también hacemos que la potencia sea baja. En esta señal, como podemos observar, se presentará el mismo fenómeno de la anterior señal, puesto que hasta que no termine el pulso en high, la señal PWM no presentará un cambio en nuestra señal sobre la carga. Pero cuando este proceso termine, veremos una señal high en nuestra carga, pero con un margen de error, ya que este no entra directamente en saturación, sino que se mantiene en un periodo de tiempo en la zona óhmica y después ya entrará en saturación. Para erradicar este error, disminuimos el valor de nuestra resistencia y así veremos cómo nuestra señal estará totalmente saturada. Podemos observar que al cambiar nuestra resistencia a una más baja, causará una saturación en esta señal, como podemos observar en nuestro osciloscopio. Circuito PWM y de conmutación para un BJT. Tenemos nuestra fuente que va conectada positivo y negativo. Bueno, nuestro circuito PWM, el cual consiste en conectar nuestro feedback a un centro del potenciómetro. La referencia va a la pata derecha del potenciómetro. El potenciómetro va a tierra
el DTC va a tierra, el CTD también va a tierra con un capacitor, la RT también va a tierra con una resistencia, el ground pues va a ground, el C1 va a positivo igual que el C2. Eh, Tenemos el E2 y el E1 conectados entre sí para generar la salida con una resistencia driver. Este circuito de driver nos va a generar que el capacitor se cargue y que nuestro transistor entre en conducción o en entrada de corte. La señal PWM irá a nuestro circuito de conmutación BJT, que este trabajará en la zona de corte o saturación o de saturación a corte. Para que el transistor BJT trabaje como conmutador, tenemos que recordar la recta de carga del transistor, donde la máxima corriente del colector, está la saturación y es el punto máximo en el cual el voltaje del emisor colector vale cero. Y en el eje X de nuestra siguiente gráfica vamos a encontrar el voltaje entre el colector y el emisor, el cual lo llamamos voltaje de corte. Quiere decir que para que el transistor trabaje como conmutador debe estar moviéndose del voltaje de corte hacia el voltaje hacia la corriente de saturación, como lo veremos en la siguiente gráfica. Y donde vemos esta sonda va a ir conectado al osciloscopio y se tiene que mostrar la siguiente señal. Nuestro segundo circuito, el cual es un totem pole con MOSFET. Vamos a explicar una cosa que no explicamos en el anterior, que para nuestro TL494 usamos un voltaje de 12 voltios y separamos nuestro otro voltaje, que sería los 20 voltios proporcionados por separados para el otro circuito de BJT. Lo mismo haremos en este MOSFET. En nuestros transistores NPN y PNP van a trabajar con los 12 voltios y nuestro MOSFET va a trabajar con los 20 voltios. Tenemos el mismo circuito para la señal PWM, el driver, el cual hará conmutar este transistor para poder pasar la corriente y generarnos pues lo que es el circuito de conmutación acá. Tenemos que está nuestro MOSFET. Entonces la tensión que le vamos a colocar entre el gate y el source no va a ser proporcionada por la señal PWM como lo vemos en el BJT, sino va a ser señalada con los 12 voltios que ya mencionamos antes. Y su V source para la carga de corriente continua va a ser generada por esta fuente de voltaje de 20 voltios. Tenemos que el MOSFET controla el paso de la corriente entre el source y el drain mediante la aplicación de la tensión, en este caso los 20 voltios, al gate. Esta tensión se le denomina tensión de umbral. En esta primera curva de entrada tenemos que de 0 a 2 voltios, si no le aplicamos esa tensión de umbral no vamos a tener datos de corriente. En esta curva de salida, el transistor en esta parte donde estamos en la región de 6 voltios, antes de esa región de transistor va a funcionar como una resistencia, a eso se le denomina sección ohmica. Después de ahí vamos a tener su región de saturación y su región de corte. Esto ya sabiendo, pues, denominamos VGT como voltaje de umbral. Para nuestras ondas, en comparación, tendremos sobre la carga y sobre el gate de nuestro MOSFET y se mostrará la siguiente señal. Como observaciones tenemos que el BJT es un dispositivo controlado por corriente y para controlarlo se analiza la corriente que hay en la base. Para apagarlo le aplicamos una corriente en sentido contrario. Esto hará que el BJT deje de estar conmutado. El MOSFET es un dispositivo controlado por voltaje y tiene una ventaja, la cual es que la impedancia de entrada es más alta que la de salida. Esto se debe a su aislación. Esta ventaja sobre el BJT. Como segunda observación tenemos que para las señales
de cada uno de los dos circuitos de conmutación, el potenciómetro nos va a controlar el ciclo de trabajo de cada una. En algún momento vamos a tener el punto máximo del ciclo de trabajo y en otros momentos, si nosotros lo deseamos, vamos a eh, hacer que las señales de los circuitos sean nulas. Para nuestra primera conclusión, tenemos que para medias frecuencias usamos el circuito de conmutación BJT, ya que este nos permite trabajar con frecuencias de 10 kHz hasta 35 kHz. En cambio, para altas frecuencias usamos un circuito de conmutación del MOSFET, el cual opera con frecuencias de 400 kHz hasta 1 MHz. Al analizar nos damos cuenta que si queremos un circuito de control operado por corriente, recurrimos al BJT, pero en cambio si queremos un circuito operado por el voltaje, nos enfocamos en el MOSFET. Para nuestra segunda conclusión, en el circuito del MOSFET tenemos que hacer un análisis más específico, ya que surge un error en la señal, porque esta nos da una señal cuadrada, por lo que esta entra primero en la zona óhmica y luego se llega a una zona de saturación. Entonces debemos disminuir este problema, pero esta vez logramos cambiando la resistencia que pasa por nuestra carga. Esa resistencia es de 10K, el cual si disminuimos nuestra resistencia a una menor, digamos un K o menor que 10K, pues vamos a corregir esta margen de error, el cual podemos ver que cada vez que bajamos la resistencia, el error se va disminuyendo.